Bueno, acá entonces seguimos hablando del inconsciente, ¿sí? Entonces, otra manera de hacerle saber al inconsciente algo es a través de los números, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Sí? No sé, si cuando yo tenía 5 años, murió mi abuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada vez que se repitan cumpleaños múltiplos de 5, yo voy a pasar por esa fase sensible. Entonces puedo usar este mismo número para curarme, para sanarme. ¿De qué manera? Por ejemplo, empiezo hoy una carta y la escribo durante 5 días. Al inconsciente le da igual que sean 5 días, 5 horas o 5 minutos, ¿no? Porque no tiene, digamos, una medida. Entonces, puedo usar esos números también para sanar. También puedo hacer, digamos, un nacimiento. ¿Cómo hago un nacimiento? Un nacimiento, nosotros sabemos que un nacimiento requiere 9 meses, ¿sí? Pero claro, yo no voy a esperar 9 meses para solucionar algo, no tiene sentido. Entonces puedo armar un nacimiento en 9 días. ¿Cómo sería armar un nacimiento en 9 días? Si el nacimiento es mío, por ejemplo, puedo tomar una hoja y hacer de cuenta que hoy es el día que mi mamá queda embarazada de mí, y escribo en esa hoja todo lo que espero del primer mes de vida, de mi primer mes de vida dentro del vientre materno, por ejemplo, no sé, felicidad, paz, armonía, ¿sí? Al otro día sería el día número 2, o sea, el segundo mes del embarazo, y escribo otra cosa, riqueza, este, diversión, bueno, otras palabras que para lo que quiero para mi vida. Puedo repetir si quiero lo que puse el primer día, ¿sí? Y así hago, digamos, voy llenando una hoja, voy llenando un papel. Hay personas que tienen muchos conflictos con su concepción, por ejemplo, porque tienen la casa 12 muy cargada, porque, por ejemplo, cuando hay estelium en la casa 12, ¿sí? Entonces les sugiero que digamos, esta lista, este listado, este proceso de nueva vida, lo hagan en una hoja que tenga forma de placenta, ¿sí? En una cartulina roja, por ejemplo, recortan una forma que podría ser en forma de placenta, algo así, ¿sí? Como si fuera un riñón, un poroto, ¿sí? Y les hago poner, bueno, todo, digamos, todo lo que deseo en ese lugar, ¿sí? Para que para alimentarme durante esos 9 días de la nueva vida que quiero, la nueva vida que quiero. Y en todo caso, digamos, se puede usar el mismo método de dar vuelta a la hoja, es decir, que tomo ese cartón, esa cartulina, ese papel que yo le di forma de placenta, y todos los problemas que tengo los voy dando vuelta. Pongo, por ejemplo, no sé, alcoholismo, doy vuelta a la hoja y pongo salud. Vuelvo al lugar primero de la placenta y pongo muerte. Doy vuelta a la hoja y pongo vida. Veo y pongo infelicidad. Doy vuelta a la hoja y pongo felicidad. Es decir, voy dando vuelta todo lo que está programado en mi placenta, todo lo que me alimentó. Entonces, al día número 9 hago un corte, ¿sí? Hago un corte con la placenta, que puedo ser que corto la misma placenta, o que puede ser que le ato un cordón y corto ese cordón, le ato una cinta, un hilo, y lo corto, y hago desaparecer esa placenta, la entierro, la quemo, ¿sí? Es decir, para el inconsciente, hacer esto y nacer otra vez es exactamente lo mismo, no hay diferencia, porque el inconsciente, ¿qué registra? Registra números, registra formas, registra colores, registra, digamos, todo lo que sea metafórico, todo lo que sea. Por eso, digamos, en la Biblia nosotros encontramos que hay muchas narraciones en parábolas, o en alegorías. Las alegorías, por ejemplo, van directo al inconsciente. Las parábolas van directo al inconsciente, porque tienen, digamos, van a ir
se comunican con el lenguaje simbólico y arcaico que tiene el inconsciente, ¿sí? Entonces, todo lo que yo use en forma de dibujos, de pinturas, de formas, como por ejemplo el corazón que hice antes, como mostraba por fotos, otra cosa que hago utilizar mucho es el tema de los mapas, sobre todo en temas que tengan que ver con países en guerra. Por ejemplo, la hija de un no sé, de un inglés y el hijo de un alemán, que se casan, y claro, y bueno, ¿y qué pasa? Y no pueden tener hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estuvieron en guerra. Al estar en guerra, entonces lo que el inconsciente familiar le dejó a esos chicos, aunque ellos no vivieron en la guerra, les dijeron que tengan cuidado con el enemigo. Entonces no pueden, esa pareja, por ejemplo, no es fértil, o no pueden comprarse una casa o lo que sea. Entonces les pido a uno de los dos que tomen un mapa de un país, un mapa del otro, que los peguen entre sí, que pongan cosas bonitas, que pongan mensajes, por ejemplo, la guerra terminó, por ejemplo, ahora queremos paz, por ejemplo, ahora somos amigos, por ejemplo, ahora llegamos a un acuerdo, digamos, todas frases que simbolizan el fin de la guerra, porque para el inconsciente vamos a lo atemporal, la guerra continúa, la guerra continúa, entonces, o sea que no vamos a tomar algo por sentado. Otro tema en el cual se pueden utilizar mapas es cuando se ha perdido algo, se pierde una posesión, por ejemplo, bueno, la familia tenía un campo en tal lugar, en tal ciudad, en tal calle, o una casa, o un apartamento, lo que sea, ¿sí? Tenía en ese lugar, y bueno, pasó algo, tal o cual cosa, y la familia pierde ese bien, y ahora yo lo quiero recuperar, etcétera. Puedo también usar un mapa de ese lugar. Ahora es muy fácil encontrar los mapas, porque yo pongo un domicilio en Google Maps y me da el plano, la ubicación, todo, digamos. Es muy fácil, digamos, y el inconsciente enseguida nos va a dar la desprogramación de ese conflicto, porque registra lo que es forma y espacio. Es muy importante. El inconsciente está preparado para percibir el espacio, porque yo tengo que saber si viene alguien a atacarme, si viene un auto, puedo cruzar la calle o no, todo eso lo tengo que saber. Si me estoy por caer a un pozo, todo eso lo tengo que saber. Es decir, y de eso se ocupa mi inconsciente biológico. Entonces, todo lo que sea espacial también me sirve, todo lo que sea mapas, fotos de lugares, la foto de una casa, la foto de un familiar, la foto de un pariente. Todo me sirve. Es muy, además es divertido, ¿sí? Es divertido. A mí me gusta mucho inventar actos simbólicos para cada situación. Es muy divertido, ¿sí? Les voy a contar un acto simbólico que inventé para una persona que tenía un problema muy grave de miopía, ¿sí? Esta persona no tenía dobles. Y ¿qué pasó? Sus padres se pusieron de novios cuando eran adolescentes, pero como eran muy jóvenes, sus familias no los dejaban verse, les habían prohibido que se vieran hasta que sean mayores de edad. Ellos tenían 14 años. Entonces, la única ocasión en la cual se podían ver era los domingos en misa. Los domingos en misa era la única ocasión en la cual se podían ver a escondidas, por supuesto, de los padres, ¿sí? Y cómo se comunicaban ellos, cómo siguieron este noviazgo hasta 4 o 5 años más, luego se casaron, blanquearon el noviazgo y se casaron. ¿Cómo hacían? Se comunicaban entre sí dejándose cartas de amor en un misal, en un misal que lo dejaban sobre los bancos de la iglesia, y después el otro venía y tomaba ese misal y leía las cartas, ¿sí? Todo esto, para hacer todo esto necesitaban un cómplice que era una monja de esa congregación a la misa donde iban, y esta monja entonces hacía de cuenta que no veía nada, que no podía ver nada, ¿sí? Pero se ocupaba de llevar el misal de una ubicación a la otra para que no fuera a caer en manos enemigas. ¿Y qué pasó? Pasó que
una vez que los padres se casaron, le pusieron a su primera hija el nombre de esta monja. ¿Sí? Entonces, ella, esta persona, que fue la que nació con una miopía impresionante, estaba programada por la familia a no ver, no ver. Yo no vi nada, hubiese dicho la monja, si la pescaban, si la pillaban en esa actitud, en esa conducta prohibidísima. Entonces fíjense hasta qué punto el inconsciente es capaz de relacionar un conflicto con la biología, ¿sí? Entonces le propuse a esta señora que compre un misal o que lo fabrique, que haga con una libretita cualquiera, que le ponga en la tapa la palabra misal, y le escriba una carta a estos familiares a los cuales eran los que prohibían el romance, diciendo, bueno, abuelo, te quiero contar que ahora ya no es necesario que tenemos que escondernos, que ahora ya el matrimonio es aprobado, que somos una familia feliz, etcétera, etcétera, ¿sí? Y te perdonamos, abuelo, te perdonamos en nombre del árbol, porque digamos, acá lo que se fue transfiriendo es una rabia hacia ese señor que había prohibido a esta pareja verse. Entonces, alguien tiene que cortar con esa rabia, alguien tiene que terminar. Entonces, por eso digamos, si no quieren usar la palabra perdón, es te liberamos abuelito, abuelita, quien sea, o abuelo, o tío, lo que sea, ¿sí? o un amigo, quien sea que haya sido el que infringió el daño. Porque siempre si yo estoy teniendo un conflicto es porque alguien sufrió un daño, ¿sí? Y si alguien lo sufrió, seguramente hay una persona que fue el actor de ese daño. Y que dejara esa carta dentro del misal y que dejara el misal en la misma iglesia a donde había pasado todo este programa, que fueron, claro, durante 5 o 6 años, hasta que ellos fueron mayores, esto se desarrolló la historia de amor a través de estas cartas, con la complicidad de esta monja. Entonces, como ella era el doble por nombre, aunque la monja no es de la familia, pero es doble por nombre, entonces ella, digamos, llevaba este mismo programa, ¿sí? Entonces, y tengo, por supuesto que tengo el permiso de ella para nombrar su conflicto, porque es muy ejemplificador, de que aunque digamos, hayan pasado muchos años del tema, y aunque ya, digamos, el matrimonio ya estaba blanqueado, y aunque la persona de quien ella es doble no es su pariente, el programa llegó, el mensaje llegó y el inconsciente dijo, si es peligroso ver algo, bueno, esta persona la vamos a hacer miope, la vamos a hacer corta de vista para que no vea y para que no haya ningún peligro. Porque el inconsciente está a mi favor, siempre me va a estar de acuerdo con lo que yo pido, con lo que yo quiero. Entonces, voy a usar actos simbólicos creativos o no, o simplemente escribir una carta, ¿sí? Otro acto simbólico puede ser tomar algo que se pueda romper, por ejemplo, un cacharro de cerámica, un cacharro de arcilla. Y si yo, pongámosle que no sé, hace 10 años o 5 años o 3 años, vamos a ponerle 3 para no repetir el número, 3 años que me pasa algo, por ejemplo, 3 años que no tengo pareja, 3 años que no tengo trabajo, o a los 3 años me enfermé, no sé, de rubiola, lo que sea, ¿sí? Quiero usar el número 3. Entonces, durante 3 días voy a poner papelitos que digan algo que yo quiera romper, papelitos dentro del cacharro, ¿sí? Por ejemplo, si estoy sin pareja, voy a poner un papelito que diga soledad, otro papelito que diga frialdad, ¿sí? Otro papelito que diga aislamiento, ¿no? Otro papelito que diga, no sé, rabia, ¿no? Todo lo que me origine a mí ese hecho, ¿no? Entonces, si voy a poner todos los papelitos que quiera, pero voy a respetar la cantidad de días,
que simbolizan la cantidad de años, ¿sí? O la cantidad de veces que me ha pasado algo, ¿sí? Y luego voy a un lugar y rompo el cacharro, lo estrecho contra la pared o contra el piso, ¿sí? Lo ideal es contra la tierra, sí. Yo por eso utilizo, me gusta más recomendar utilizar cerámica y no vidrio, porque el vidrio es algo que puede lastimar. Pero si yo tiro en un bosque, en un lugar de tierra, en un lugar apartado, un cacharro de cerámica, no pasa nada, la tierra se lo vuelve a comer. Lo mismo el papel no pasa nada, ¿sí? Es más, si quiero puedo pegar los papelitos al fondo del cacharro, ¿sí? O alrededor del cacharro también. O puedo escribir en el cacharro con uno de estos, ¿sí? Puedo escribir, bueno, esto, aquello, soledad, rabia, bronca, y luego lo rompo, ¿sí? Entonces lo escribo durante 3 días y el día número 4 lo estrecho contra el piso, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que estoy haciendo es, le doy la orden a mi inconsciente de que quiero romper con ese programa, ¿sí? Que se formó hace 3 años o a mis 3 años. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, esto del acto simbólico? El acto simbólico funciona de esta manera. Esto que dibujé aquí simbolizaría un edificio de apartamentos, ¿sí? Un edificio donde hay varios pisos y diferentes casas, viviendas adentro. Y que yo entonces en la calle tengo el timbre, ¿sí? El llamador de cada uno. Entonces voy a tener el timbre, acá, si acá está el primero A, acá está el primero B, y acá está el primero C, y voy a tener estos llamadores, primero A, primero B, primero C, etcétera, ¿sí? Supongamos que todos los departamentos A, todos los A, segundo A, tercero A, cuarto A, quinto A y sexto A, ¿sí? Supongamos que todos estos tengan que ver con el amor, vamos a suponer que tengan que ver con el amor o con la sexualidad. Supongamos, ¿sí? Vamos a ponerle eso, ¿sí? ¿Y qué pasa si por las experiencias de mi vida yo toco este timbre, ¿sí? El primero A, toco este timbre, y en vez de ir al primero A, que es donde yo quiero llegar, ¿sí? Llega hasta acá, y acá resulta que lo que hubo es un abandono. O un abuso, Cualquiera de los dos o los dos, puede haber sido los dos, ¿sí? Pero entonces, digamos, hasta que yo no le doy la orden a mi inconsciente de cambiar el cable, que va desde acá hasta acá, no me va a hacer caso, porque el inconsciente le va a obedecer al programa, siempre le va a obedecer al programa. Entonces yo lo que voy a hacer acá, con el acto simbólico, es cambiar el cable, ¿sí? Por eso, digamos, esto es algo muy, pero muy sencillo de hacer y que tiene resultados muy, pero muy, muy sorprendentes, por decirlo de alguna manera, porque lo que estoy haciendo es, al actuar sobre el programa, lo que hago al modificar el programa, es que cuando toco el timbre de algo, ¿sí? Es decir, cuando me aproximo a una experiencia, no suena el programa viejo, no aparece el programa viejo, sino que aparece la programación que le he puesto. Y al aparecer la programación que le he puesto, mis antenas, mis antenitas, mis antenitas de sintonía, no van a ir a parar a los lugares de siempre, no van a ir a parar a los lugares de fracaso, de pérdida, de abandono, de abuso, de miedo, no van a ir a ese lugar, sino que lo que van a hacer es que van a sintonizar con el timbre nuevo, con el apartamento nuevo, a donde quiero ir. Si yo digo, bueno, el amor está acá en el sexto A, ahora entonces logré cambiar el cable y cada vez que toco, llego acá, donde quería llegar, llegué acá. En cambio antes yo estaba acá y quería sintonizar con esto y no podía de ninguna manera, es decir, estaba trabajando. Por eso, digamos, en biodescodificación no se habla de trabajar,
Las emociones no se trabajan en biodescodificación. ¿Por qué? Porque es imposible trabajarlas. Lo que pasa es que es un lenguaje al cual estamos acostumbradas a través de la psicología o de la psicoastrología o de todas las terapias, miles y miles de terapias que han surgido en estos últimos 30 años, ¿sí? Que es a trabajar, bueno, voy a trabajar el perdón, voy a trabajar el miedo, voy a trabajar la soledad. No hay que trabajar nada, hay que ir al programa, identificarlo y cambiar el programa, ¿sí? Una vez que cambio el programa, entonces todo lo demás cambia solo. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva entre 3 y 40 días modificar el programa. 40 días como máximo, en el peor de los casos, ¿sí? Es el momento en el cual, pero digamos, ya en los primeros momentos ya el cerebro ya registra que yo cambié esto, que cambié la respuesta al estímulo, ¿sí? Porque de eso se trata, de un juego de estímulo y respuesta que hace mi cerebro, ¿sí? Y que entonces ya empieza a cambiar todo el programa y empiezo a sintonizar, a dar con situaciones y a dar con personas que me ayudan a cambiar ese programa o simplemente ha cambiado solo, ¿sí? Otro tema que me parece muy muy importante, que no quiero pasar por alto, es el tema de los síntomas. Los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son una solución a un conflicto. Como veíamos recién el caso de esta señora que nace con una miopía muy muy grande porque estaba solucionando un conflicto que tuvo esta monja y estos padres que estaban como queriéndose esconder, que nadie los vea, que nadie los vea y hacer de cuenta de que no, yo no vi nada, yo no sé nada. Entonces, digamos, un conflicto es una solución biológica, dice Hammer. Lo que pasa es que Hammer lo circunscribe a la persona. Si yo tengo un síntoma es porque yo tuve un conflicto. En cambio, en transgeneracional, lo que vemos es que puede haber una solución biológica a un conflicto que tuvieron mis ancestros, como era el caso que estoy nombrando ahora. Que no es mío, el conflicto no lo viví yo, lo vivieron mis padres, ¿sí? Entonces, digamos, eso también es muy importante porque nosotros también podemos cambiar síntomas de enfermedades. Síntomas de una enfermedad que yo tengo, o un síntoma determinado, lo puedo modificar hablándole a mis ancestros para que no, para que me desligarme de lo que estoy haciendo, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo con el acto simbólico es que le estoy hablando a esa parte mía que representa a mi ancestro. Porque mi programa va a representar a una parte de la tía cual y a una parte del abuelito tal, o sea que juntando todo, tengo un cúmulo, ¿sí?, de programas, directivas, mandatos, etcétera, y lo que voy a hacer es hablarle a esa parte del programa. De esa manera, entonces, lo que hago es poner en paz el árbol genealógico, porque no sigo dándole a mis hijos, a mis sobrinos, a quien sea, no sigo dándole ese programa, ¿sí? Bueno, nos vamos a ver en la próxima entrega. Espero que te guste. Gracias.